Qué guapo. Vamos a utilizar este. Yo os lo quería enseñar porque este, para la búsqueda de objetos, viene muy bien. Porque si os fijáis, se puede desenroscar el testigo y ponerle parte del objeto que se haya perdido o quiera buscar. Entonces este es perfecto para personas, porque contiene una prenda o mucho de pelo de la persona desaparecida, pues se podría poner. En este caso voy a realizarle un pequeño corte a uno de los patos y lo vamos a poner aquí para aumentar las probabilidades de éxito. Así que me voy a disculpar un momento, que vamos a buscar el patito. Miren, como el pato tiene agua. Gracias. Mira, el pato ya traía de por sí en el boquete esto. Y esto creo que sí nos cabe en el testigo. Entonces vamos a meterle esto porque todos los patos tienen esto. Y a ver qué resultados obtenemos. Y yo ya con eso, quería aprovechar para deciros que con eso ya hemos presentado, pues casi todo. Sí, mira. No le entra aquí, pero como ya va aquí, sí le entra. Que ya hemos presentado todas las clases de testigos posibles. Pero de las varillas no, que era lo que yo quería. Estos son varillas de Fabry, ¿no? Esto ya lo habíamos presentado. Pero no había dicho una cosa, las varillas de Fabry normales no tienen esto, este clip aquí, ¿ves? Que permite que gire. Esto no lo trae, es una varilla así fija. Entonces lo que se te va a mover es la muñeca. Sí existe una cosa que es muy parecido a esto, que se llama pistolas de radiestesia, que te conduce directamente. Normalmente tiene un orificio aquí para poder meter un testigo o algo que se te ha perdido, como lo que he enseñado aquí, y tú vas, no funcionan con dos como las varillas, sino con una y ya. ¿Qué pasa? Que o son difíciles de encontrar o te las tienes que fabricar tú. Entonces nosotros estamos por esto, porque nos podría servir para una cosa, tanto como para la otra. Pero que era una fusión de ambas, y dijimos, bueno, pues tendrá que ir mejor, y por eso no decidimos en hacernos unas varillas, sino en comprarlas para suplementar las otras cosas que eran más difíciles de adquirir, y queríamos presentarlas también. Pero eso es el único así dispositivo común que se utiliza en la radiestesia que no hemos presentado. Ha sido la pistola de radiestesia, y hay un montón de vídeos en YouTube de cómo se fabrica, y es de fácil fabricación. Pues hay que entretenerse, hay que ponerse, hay que molestarse en tomarse unas medidas, se necesita tiempo, etc. Y entonces yo opté por una cosa intermedia, y bueno, y explicaré en el canal eso, que el que quiera adquirirla también puede conseguirlo, pero que no se compran en cualquier lado, eso lo vais a tener que fabricar vosotros. Ya os digo. Y empezamos con pato, ¡pum! Cuac, cuac. Vamos al lío. Voy a coger el móvil, pero con la mano que coge el móvil voy a tener este también aquí, para que le demos más fuerza. Tenemos aquí el silbato del
del pato y yo aparte lo voy a coger con la mano. Así que pienso que podemos obtener unos resultados. ¿Por qué no? Pues venga, vamos. Péndulo, dirígeme hacia los patitos que tienes en el testigo, por favor. Bueno, pues ya nos está indicando, mira mi mano, nos está indicando que para allá. Por favor, quédate quieto o pierde tu fuerza en el lugar. Se va, aquí va con más fuerza. En el lugar en que se encuentren los patitos, porque como ya sabemos que están todos en un mismo sitio por los resultados del péndulo. Estamos muy lejos, ¿eh? Lo que yo no entiendo es que, señor, estamos ya en el salón y mira con qué fuerza, y yo no estoy haciendo nada, ¿eh? Mira con qué fuerza sigue cogiendo, buscando el campo. Es que esto parece que está buscando. Este péndulo trabaja distinto al otro, no sé si os habéis dado cuenta, porque este es un nuevo mundo. Yo no sé, yo creo que ha salido mal el experimento, uno de los dos péndulos se equivoca porque ya estamos en el salón y mira, esto sigue... Pues es verdad que el otro péndulo dijo el salón y este está aquí muy quietecito. Vamos a preguntárselo, péndulo. ¿Es este el sitio donde están todos los patitos? Nosotros ya sabemos cuál es el sí, que es cuando va en sentido de la aguja del reloj. Vemos que está yendo en sentido de la aguja del reloj, pero te voy a pedir, péndulo, por favor, que tu respuesta sea más afirmativa, más rígida. Quiero un sí de verdad, que yo me dé cuenta que tú me estás dando el sentido de la aguja del reloj y que en este lugar es donde están todos los patitos. Pues siendo así, indícame la dirección que tengo que tomar. Es que me está indicando para atrás, ¿no? Ah, vale, que me vaya para atrás, me voy para atrás. Y ahora me lleva adelante. Pues vamos como los de Alicante. Para allá. Aquí a lo mejor se detiene. Aquí hay un patito. No, vemos que no son movimientos circulares. Y vamos a salir de duda. Uy, perdona. Correcto, no hay ningún patito. Pero no se mueve, indica. A ver, hay un patito cerca de por aquí. Guíame. ¿Dónde tengo que ir? Guíame, tú guíame. ¿Aquí? ¿Aquí hay un patito? ¿Aquí hay un patito o no? Buah. Pues vamos a comprobar si aquí hay un patito o no. Ah, míralo, sí. Ah, no, eso es la cabeza de una muñeca. Pues si aquí hay un patito. Si aquí hay un patito, vamos a localizarlo. Pues bueno, señores, vemos que el péndulo en principio se ha equivocado porque aquí no hay ningún patito, vaya. ¡Oh! Pues sí. Sí. Pero, hostia, esto tiene agua por todos lados. Pero vamos a decir que tiene un margen de error, ¿vale? Vamos a ser honestos. Tiene un margen de error porque nos marcó aquí y el patito estaba aquí. Ya lo habéis visto. Venga. ¡Pato, ¡pum! Venga, primer trofeo. Ya vamos a buscar que no nos haya colado uno ahí más. No sé si eran 3 o 4 patos los que había que encontrar. Bueno, de momento ya tenemos el primero. Pues vamos a seguir. ¿Me puedes indicar? Ah, gracias, de verdad, hemos acertado, pero ¿me podrías indicar otro sitio donde haya más patos? Por favor. Pues bueno. Parece que nos dice claramente que vayamos para allá, ¿no? Pues vamos para allá. Es que esta esquina le encanta a la niña. ¿Hay alguno aquí? Bueno, ahora mismo la cámara se ve desenfocada, pero está diciendo que no. Vale, está marcando el zigzag que no. Está en zigzag. En zigzag aquí no hay nada. ¿Hay algo aquí? Sigue en zigzag. Mira que no. ¿Ves? Sigue en zigzag. Sigue en zigzag. ¿Y entonces por qué me ha marcado este rumbo? Si aquí no hay nada, ¿por qué me ha marcado este rumbo? ¿Qué rumbo tengo que coger? No sé, parece que se mueve como para adelante. A ver en el carro. ¿Qué pasa en el carro? ¿Está ahí? Me marca un sí, pero fijaros que es el sentido... Ah, no, sí, el sentido de la aguja del reloj. Claro. Y encima el péndulo me está diciendo, sí, ahora te lo estoy haciendo con más fuerza para que te des cuenta, capullo. Vale, pues aquí debería haber uno. ¡Oh! ¡Premio! ¡Pato, ¡pum! ¡Funciona! Tengo que decir que al encontrarme esto ahora mismo acabo de encontrar el otro pato, así que seguramente esta respuesta me la dé mi consciente. ¿Os habéis dado cuenta vosotros, no?
Es lo que yo le decía a mi amigo, que los impulsos conscientes son más fuertes que los inconscientes, que encima lo damos con inseguridad. A mí no me gusta hacer estas grabaciones y estar comunicándolo con ustedes por lo mismo. Porque, ¿ves? Es que es un pasote. Porque son muchísimo más fuertes porque tenemos esa seguridad. Y el buen radioestesista es el que va. No tiene ni puñetera idea, porque aquí nosotros hemos jugado con que en las habitaciones de arriba la niña no había podido poner patitos, puesto que lo hubiéramos escuchado. Pero ya en las habitaciones de abajo no sabíamos. Lo más frecuente que puede hacer un niño es el salón. Entonces nosotros, a raíz de la conciencia, vamos barajando y vamos acotando, y ya después en ese pequeño margen utilizamos la radioestesia, y solemos, que algunas veces falla y otras no, pero sí es verdad que los porcentajes son altos. Así que, pero con eso quiero decir que el buen radioestesista es el que coge su péndulo, empieza a hacerle preguntas al subconsciente, y donde le lleva tiene la seguridad de que ahí está lo que él busca. Y no va como yo, que yo voy con la incertidumbre. Yo estoy un paso más para atrás. Estoy un paso más hacia adelante, al que empieza a conocer el péndulo, conocerse a sí mismo, sabe cuáles son las respuestas suyas de su subconsciente. Todo ese paso ya lo he dado yo. Pero de coger y decir, ¡pum! Aquí hay porque lo dice tu subconsciente y tienes que creerle y al final sale. Eso ya no. Reconozco que tengo que llegar más. Pero fijaros que estoy en un paso intermedio de que salen resultados, porque están saliendo. Bueno, el que no supiera dónde está el patito, que sepa que está aquí, ¿vale? Lo había visto yo ya al coger lo había visto, no tenía mérito. Pero seguimos con el pato, ¡pum! El rollo es que le dije a mi hija que pusiera 4 y solo ha puesto 3. Porque las teorías que tengo yo, porque si fijaros, el péndulo aquí se paraba y le dije en la habitación que estuviera separada, y aquí me seguía dando vueltas. Por lo tanto, yo ya sabía, según el péndulo, que la zona donde estaban todos los patitos iba a ser esta, ¿vale? Iba a ser esta única zona. Solo hemos encontrado 3, no nos ha indicado más. Yo es que no me acuerdo si le dije 3 o 4, si no le preguntaré y lo diré. Va el sentido antihorario, esto sí es el sentido antihorario, no sé qué me quiere decir. ¿Me podría indicar dónde hay otro patito? ¿De aquí, en algún lugar? Sí hay, claro, no, lo primero. ¿Queda algún patito en este recinto? Ya os digo que no sé qué respuesta me está dando porque esto es sentido antihorario. Debería de darlo con el sentido de la aguja del reloj. Ahora sí me está dando, pero necesito una respuesta más obvia. Pero ahora no sé yo si es porque lo estoy diciendo que me está haciendo todo este puñetero caso, o sea, es que sale todo de mi consciente, o si estoy trabajando con el subconsciente. Como la radioestesia es de trabajar aquí en el momento y ahora, voy a dejar de seguir comentando la jugada. Y a ver. Venga, por favor. Dice que va para allá. Claro. Se va donde tengo los patitos, que están todos los patitos ya aquí. Es que está confundido, ¿no? Yo creo que eran 3 patitos. Porque mira, ¿falta algún patito? No ve. Fijaros mi mano que yo no muevo nada, mirad. Dice que falta uno. ¿Y dónde está? Es que dice que está aquí, porque me sigue marcando el sí, pero que aquí efectivamente están los patitos. Vamos a hacer una cosa. Quédate quieto en el sitio donde tú creas que está el patito. Fijaros que mis movimientos de las manos son los mismos. Y, por lo menos, hombre, no podemos... El péndulo tiene movimiento siempre porque está con tu mano, pero está además bastante quieto. Pues señores, yo creo que no había más patitos. Porque... Bueno, en fin, porque... Marcaba ahí y... No sé, y esto ya lo hemos visto. Bueno, faltaba esto. No puede ser. No puede ser. Me he puesto los 4. Esto yo no me lo creo, tío. Se lo digo a la gente y no se lo creo. Acabó el juego de pato. ¡Boom!